Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. La radio de Costa Rica, son las 2 de la tarde con 6 minutos. Gracias por estar con nosotros en Matices, este programa que analiza los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo. Una semana que ha sido muy intensa. Desde el lunes que tuvimos aquí al ministro de Hacienda y a la ministra de Planificación, un programa muy intenso. Y conforme hemos ido avanzando, pues por supuesto que se ha complejizado un poco la cosa. Yo le quiero agradecer a don Rodrigo Chávez, que es el exministro de Hacienda, economista, que trabajó muchos años en el Banco Mundial. Don Rodrigo, bienvenido a Matices, ¿qué tal? Muchísimas gracias, don Randall, a sus órdenes. Gracias. Antes de que alguien me diga, es que don Rodrigo ya habló por todo lado esta última semana, sí, tienen razón, pero ustedes saben que esta entrevista estaba inicialmente, don Rodrigo, perdón que lo cuente, estaba pactada para el martes. Y don Rodrigo me planteó que fuera el jueves, justamente por sus compromisos con otros medios de comunicación, y la verdad es que yo lo prefiero, y les voy a contar por qué lo prefiero porque ya llego con el background de lo que ha dicho, pero además porque me reta también como periodista a plantear un más allá de todas las manifestaciones, y yo les quiero recordar además que conmigo pueden comunicarse mientras estamos al aire a través del Facebook de Noticia Monumental. Lo pueden hacer también a través del WhatsApp 899-35935 y también a través de Twitter, que es @monumentalcr, o de mi Twitter personal, se gustan, que es Randall Rivera V. Así es que gracias por estar con nosotros. En medio de estudiarme las entrevistas que usted ha dado frecuentemente, don Rodrigo, hay una que le dio al colega Claudio Alpizar el 14 de septiembre, si no me falla la memoria. No estaba planteado aún el proyecto de negociación con el Fondo Monetario Internacional, pero usted dijo algo que desde que yo anuncié que venía hoy, todo el mundo me ha dicho, pregúntele por favor, y es el tema de los alquileres de Hacienda. Oiga, yo me quedé con el pelo parado, don Rodrigo, cuando usted contó que solo el Ministerio de Hacienda gasta $16 millones al año en alquileres. Y entonces, ahora Gabriel, el jefe técnico nuestro, se me acercó y me dijo, ¿vos has visto tal edificio? ¿Realmente ha impactado eso mucho a la gente, don Rodrigo? Muchísimas gracias, Randall, por la invitación. Más bien a mí me da pena, yo tengo un conflicto, porque los colegas suyos de la prensa han sido muy generosos en invitarme. Y francamente a la mayoría le he tenido que decir que no, y aún así hay gente que dice que he estado saliendo a menudo. Me parece que les agradezco la demanda, y bueno, le agradezco a usted que me haya invitado otra vez. Los edificios de Hacienda, si la memoria no me falla, Hacienda alquila 24 edificios y tiene algunos pocos propios, pero sí el monto anual de gasto, y no solo es Hacienda, es muchas de las instituciones públicas que no hemos podido hacer la ingeniería financiera, que es fácil. Esto no es la guerra de las galaxias financieramente hablando, para poder construir edificios propios y capitalizar lo que hasta ahora han sido alquileres, que además tiene una gran desventaja. Cuando yo era ministro de Hacienda tenía la oficina en la Avenida Segunda, al frente del Teatro Nacional, y había gente que trabaja allá por la Sabana, por la Uruca, etcétera, y cuando yo quería tener conversaciones con ellos, les decía, usted me puede llamar al director general de tal cosa. Ah, sí, señor, pero tarda 45 minutos en desplazarse. Entonces, ahí hay en lugar de un ganar-ganar, hay un perder-perder, en el que se gasta plata en alquileres, no se capitaliza en el Estado, esos alquileres, y donde la separación física causa ineficiencias. Es algo que se podría arreglar y comparativamente fácil. Existe un terreno allá por el MOP, por la plaza, la estación de tren del Pacífico, que en teoría ahí se podría construir la ciudad de gobierno,
Y si uno hace los números con 14, 16 millones de dólares al año, a las tasas de interés que están, Hacienda podría construir un edificio de más o menos 320 millones de dólares o menos. Y eso sería más que suficiente para alojar a todos los funcionarios de Hacienda, a quienes yo les tengo gran cariño y respeto, ¿verdad? Yo no lo dudo, pero el respeto, y sé que no lo hace con usted, no le impide, digamos, no solo a contar la verdad, don Rodrigo, sino a contar de cosas que pueden mejorarse, porque Hacienda es la institución que administra los fondos públicos. Ahora imagínese su administración propia. Sin embargo, cuando usted contaba esto, usó una frase que ha llamado mucho la atención, que usted, no recuerdo a qué funcionaria, sí recuerdo que era mujer, le dijo, no, pero ¿qué pasa con estos alquileres? Y que le dijo, es que hay gente influyente y que darle mal a no sé quién. Y ahí quedó la cosa. Y lo que me han insistido hoy es, pregúntele quién es la gente influyente que se gana con los alquileres, don Rodrigo. Mire, yo no tengo la lista de los dueños de los 24 edificios que alquila Hacienda. Y francamente, lo que ella me dijo es eso, es difícil, don Rodrigo. Hay muchos, primero, hay varios dueños de propiedades que ganan licitaciones y que tienen varios edificios alquilados, y hay contratos que han estado muchísimos años. Yo creo que sería un bonito ejercicio de transparencia pública que el Ministerio de Hacienda publicara la lista de las personas o las compañías y los beneficiarios a quienes les ha alquilado los 24 edificios y por cuántos años cada edificio. Eso es una tablita de Excel que se puede resumir. Sí. Pregúntele a don Eliano. Yo estoy seguro que tal vez él lo consideraría. Yo también, de hecho, estoy seguro que nos están escuchando. Si nos están escuchando y me quieren adelantar la información, yo encantado. Y si no, ahora apenas termine el programa, mando el correo. Hablemos de la propuesta que hace el gobierno de arranque de negociación con el Fondo Monetario Internacional. Don Rodrigo, yo le confieso que estoy muy preocupado porque si yo en algún momento llego a estar hasta el cuello de deudas, ¿verdad? Y salgo corriendo por un apagaincendios, que eso es el FMI, es un apagaincendios, y entonces llego donde mi tío y le digo, mira, ayúdame porque estoy hasta aquí, debo tal cosa, me bajaron el salario, tal cosa. Ok, él puede decirme, toma, apaga el incendio, ¿verdad? Tengo tal cosa atrasada, tal cosa atrasada. Pero inmediatamente me va a decir, ¿y cómo vas a hacer para arreglar todo para que te alcance? ¿Vas a bajar los gastos? Porque no quiero que volvás aquí dentro de 8 meses a decirme, mira, otra vez estoy igual porque solo te lo presté para estar al día. O sea, solo te financié para estar al día. Y cuando yo veo el proyecto del gobierno, me encuentro eso. Me encuentro un proyecto, ¿verdad?, que tapa el hueco contable hoy, pero que realmente no hace ningún cambio estructural respecto a la enorme bola de nieve, digamos, que nosotros generamos con los disparadores del gasto. Don Rodrigo, ¿a usted qué le parece? Totalmente de acuerdo, Randall. Vea, Costa Rica tiene una estructura fiscal que es insostenible, porque tiene demasiados intereses, tiene un aparato estatal, no solo la parte del gobierno que es muy grande relativo a la economía, y tiene una calidad de gasto muy pobre, y ahora que la economía está cayendo, esos problemas que arrastrábamos por años se hacen peor. Hay un inversionista americano muy famoso que se llama Warren Buffett, que es uno de los hombres más ricos del mundo, que dice que cuando la marea está alta, todo el mundo se ve bien, pero que cuando la marea baja, se ve quién estaba bailando, quién estaba nadando sin vestido de baño. Bueno, la marea bajó, y es claro que el aparato estatal en Costa Rica, dada la situación en la economía costarricense, no es sostenible. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo con usted que la propuesta del fondo no es una propuesta, utilizando el ejemplo de su tío, de cambio de estilo de vida, ¿verdad? De decir, voy a dejar de consumir, para decirlo, bienes lujosos, voy a no tener tal vez tantos carros,
no voy a tener carros tan finos, no, tal vez no voy a comer solo lomito y productos importados, ¿verdad? Y no voy a gastar tanto en vacaciones, sino que ahora voy a reestructurar mi estilo de vida, salir del hueco en que estoy para tener una vida más sostenible. La propuesta de que está en la mesa por ahora y que ojalá cambie, es una propuesta de deme más plata para seguir haciendo lo mismo y no tener que cortar mucho de lo que estoy haciendo. Si usted ve, en el primer año, en el 2021, la proyección es que los impuestos temporales van a generar 3.8% del PIB, mientras que los cortes, que además hay temillas de estimación, generarían una cuarta parte de eso o menos, 0.90. Entonces sí, este debería ser el momento de hacer cambios profundos de estilo de vida y no solo de tratar de cerrar la brecha de ingresos y gastos para mantener el estilo de vida que tiene, por decirlo de alguna manera, las estructuras económicas del Estado costarricense. No, Rodrigo, yo supongo que usted ha leído mucho el documento que presentó el gobierno a la Asamblea Legislativa para el arranque de la negociación, pero yo tengo una duda de inicio, y es que yo conversé, como le digo, con don Elian y con doña Pilar el lunes, he conversado con algunos diputados después, he conversado con economistas y cada uno me da una versión diferente de cómo son las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Don Elian el viernes me dijo a mí, yo no me voy a pintar jamás como el ministro de Hacienda que va a agachar la cabeza al Fondo Monetario Internacional. Por otro lado, un par de economistas a los que respeto mucho me dicen, no, ahí no se va a negociar, esto es pura pantomima. Si usted llega y no se lo acepta y no le aceptan las cosas, le exigen de una vez puntualmente lo que tiene que hacer y se acabó. Lo que pasa es que ninguno de ellos ha ido jamás a negociar con el Fondo Monetario Internacional y ninguno trabaja o ha trabajado en una institución internacional. Usted no trabajó en el FMI, pero sí lo hizo en el Banco Mundial y entiendo que tienen estructuras muy parecidas. Y yo quiero preguntarle de la ignorancia, don Rodrigo, si efectivamente uno llega y negocia y se vea, yo le tengo esta oferta y entonces ahí hay un estira y encoge, o el que tiene el poder de negociación, porque es el que tiene la plata, es el Fondo Monetario Internacional y dice, no, ese invento, no, suba el IVA. ¿Cómo es esa negociación? Primero no es una negociación, don Randa. Negociación es cuando uno va y dice, te ofrezco esto a cambio el otro, y si no te gusta esto, hacemos. Los procesos del Fondo Monetario se dividen en dos. En el instrumento de financiamiento rápido, yo lo he dicho muchas veces, nos prestaron nuestra propia plata, porque el fondo en ese sentido es como una cooperativa, los países contribuyen, y es como que usted vaya a su cooperativa de ahorro y crédito y les diga, présteme las inversiones que yo tengo en capital social, y se la garantiza mi misma inversión. Entonces ahí es rápido y no hay muchas condiciones. Las condiciones empiezan cuando le van a prestar más plata de la que usted tiene. Costa Rica está pidiendo 4.33 veces la contribución que ha hecho Costa Rica, 504 millones, en préstamos, 2.250 millones más o menos. Entonces ahí el fondo no va a decir, negociamos, el fondo le va a decir a Costa Rica, vean, nosotros tenemos un parámetro del cual no nos podemos desviar, que es demostrarle a nuestro directorio, son 23 países, creo, que representan al conjunto de los 189 países del mundo. Yo le tengo que demostrar a esos miembros de la Junta Directiva que su trayectoria de la deuda es sostenible en el mediano plazo. Y eso requiere que haya una trayectoria clara y definida de que su deuda pública al PIB va a ser 50% para el 2034. Entonces, ellos pueden decir, dígame cómo lo va a hacer, pero el ajuste va a tener que ser de más o menos tanto por año, y va a tener que ser un ajuste permanente, no es un ajuste temporal. Entonces, Costa Rica puede llegar ahí y decir, bueno, yo voy a qué sé yo, a cerrar todos los servicios públicos, para dar un ejemplo exagerado y obviamente increíble. Y el fondo le va a decir, ¿sabe qué? Sí, esto daría los números, pero no da
una trayectoria estructural sostenible. Entonces, vuélvame a proponer. Y es demuéstreme que usted tiene los medios, que tiene la voluntad política de hacerlo y que las propuestas que usted pone en la mesa efectivamente van a dar lo que usted dice que van a dar en términos de ajuste fiscal. Y hasta que usted no los convenza, ellos no van a decir, sí señor, vamos a ir al directorio a presentar el programa. Entonces, esa negociación de que yo bajo la cabeza o que yo estoy hablando a nombre de un pueblo, de una ciudadanía, ellos no lo ven así, es una cuestión muy técnica, muy de números, y lo que Costa Rica tiene que hacer es cumplir con el parámetro que le acabo de decir, la sostenibilidad de la deuda pública en el mediano plazo. Ya entendí por qué usted dice que no lo van a aceptar. Digo, porque le van a decir, ¿y los cambios estructurales? Sí. De hecho, Randa, si me permite aquí ampliar un poquito para que su audiencia tenga un poquito de conocimiento, el fondo lo que hace es hacer una matriz de acciones. Esta acción se tiene que cumplir en tal fecha, etc. Y esas acciones tienen dos tipos de acciones. Una es lo que se llaman objetivos cuantitativos. Ahí son números. El gobierno recogerá tanto el PIB por año en impuestos. Y hay objetivos estructurales que garantizan el cambio estructural de la economía, que es el cambio del estilo de vida de que hablábamos antes. Normalmente eso requiere alguna acción de ley. Entonces, vea por qué yo creo que el fondo no podría, aunque quisiera el staff, verdaderamente aceptar el plan que está en la mesa. Porque tenemos medidas temporales de ingreso grandes, de más o menos 3.8 del PIB por año, de aquí al 2024-2025. Pocas medidas estructurales de gasto, ninguna medida, desde mi punto de vista, de crecimiento de la economía, ¿verdad? Estructural. Y entonces, las medidas de ingreso se acaban en el 2025. Bueno, y del 2025 al 2034, ¿qué es lo que va a hacer Costa Rica? El fondo va a decir, ve, usted lo que me está diciendo es, vaya a negocie con la administración que sigue, el cambio estructural, el cambio de estilo de vida. Y a mí, y le voy a decir una cosa, Randall, yo no he negociado con el fondo desde el punto de vista de deudor, pero yo he tenido negociaciones conjuntas en muchos países en el que yo estuve negociando con el fondo de este lado de la mesa, porque lo que va a pasar es que el Banco Mundial y el fondo y el BID tienen por mandato de sus accionistas que fundamentalmente acordar el mismo programa. Entonces yo he visto esa película, esa negociación bastantes veces. No me parece plausible que las cosas hayan cambiado tanto desde el COVID como para esperar una actitud diferente del Fondo Monetario. Sí, y es que yo no sé si usted tiene la misma impresión del documento del Ministerio de Hacienda, don Rodrigo, pero cuando uno ve los capítulos en los que se divide ya la propuesta, y entonces dice ingresos, viene súper concreto, digamos, dice, tanto nos da tanto, recolectamos tanto, y esto significa tanto, y el primer año tanto, ok, después vamos al gasto, y entonces lo concreto se acabó, y empieza a ser una expectativa de ingreso, ya no es un ingreso determinado, sino, no sé, fomentar la movilidad laboral voluntaria de 7,000. Entonces, como no sabemos si los 7,000 van a tener voluntad, entonces usted no puede calcular ese monto. Entonces, usted pasa de una tesis de maestría en el ingreso, ¿verdad?, a un anteproyecto de tesis de bachillerato abajo. Vuelve a caer en los ingresos otra vez y otra vez tiene la tesis de maestría y después vuelve a caer en el anteproyecto de bachillerato o, cuidado o no, en un trabajo de 9º año, en el sentido, porque además vienen repetidas algunas cosas que no sé si ellos se dieron cuenta, y viene un XX en un PIB. Pero lo que me refiero es que hay un desbalance, no solo cuantitativo, sino cualitativo, y de forma también
entre la propuesta de ingreso y la propuesta de gasto. Don Rodrigo, ¿coincide conmigo? Totalmente. Dígame cuáles 7,000 empleados, es decir, ¿cómo se puede proyectar una caída del gasto público a raíz de la salida voluntaria de 7,000 empleados si usted no sabe si esos 7,000 empleados van a ser de las capas, de los grupos de empleados que ganan más o de los que ganan menos, o lo van a calcular 7,000 empleados al salario promedio del sector público, etcétera? Entonces, sí, es que lo que yo le decía es un poquito, Randall, mi impresión es que aquí hay una oportunidad perdida porque el objetivo, y por más números que se le pongan, documentos, y por más que se escriba, la esencia destilada de este documento, como lo veo yo, es un ejercicio de flujo de caja para mantener las estructuras de la economía costarricense. A mí me sorprendió muchísimo, Randall, que se hable tampoco en el documento y que estemos hablando tampoco los costarricenses sobre cómo reactivar la economía. Porque acuérdese que la deuda al PIB es una razón, ¿verdad? Es una razón numérica. Entonces usted tiene un numerador, esa es la deuda. Y el PIB es el dominador, es el número que está abajo. Si usted aumenta el PIB, la razón se le cae, ¿verdad? Un medio es un número mucho más grande que un cuarto, que un octavo, que un 16. Entonces hay dos tipos de medidas. Medidas de cómo controlar la deuda, que a su vez tienen que ver con ingreso y con gasto, por los déficits, pero también medidas de crecer el PIB. Y ahí yo no vi mucho, nada más una reducción del 5% a las cargas sociales que la va a asumir el gobierno, y que francamente uno debe preguntarse, y en teoría para fomentar el empleo formal en el sector privado. En estas circunstancias, ¿cuánto tiempo tardará para que un empresario diga, ay, Dios mío, qué dicha, me bajaron las cargas sociales en 5%, yo voy a empezar a contratar gente? En términos técnicos, para los economistas que nos oyen, no sabemos cuál es la elasticidad precio o salario o costo total de planilla de la demanda por empleo. Hay gente en este momento que si usted le dice, le rebajo el 10% del costo de planilla, va a decir, pues yo no tengo negocio, no estoy vendiendo, el bar está cerrado, el hotel está ocupado. Entonces, a mí no me parece tan claro que esa medida única de reactivación vaya a generar una gran cantidad de empleo. Y más que todo, tenemos preguntas porque, como dice usted, el documento no es convincente. Y tiene asimetrías. Sí, enormes, pero de hecho, y preferir, la verdad, don Rodrigo, guiarme en el documento para que no se me olvidara, digamos, ninguno de los puntos de la propuesta. Pero, por ejemplo, en la primera parte dice medidas permanentes de ingreso, no aplicación de aumentos salariales. Eso no es un recorte de gasto, es una contención. Es decir, usted evita gastar más, pero no quita gasto. Implementación del IVA. No es permanente, Randall, es por 4 años. Sí, tiene razón. Implementación del IVA transfronterizo, esa ya yo les lo dije a mi socio, esa ya estaba, eso no cuenta. Es como que yo diga, no, a mí no me ponga más impuestos porque ya me puso el IVA el año pasado. Y no, o sea, ya y lo bajaron de 119 plataformas a 13, 19. A 18, bueno, pero... Gracias. Acelerar la devolución del IVA de la canasta básica, que usted me lo había planteado en el último programa, ¿verdad? A el quintil más pobre. En el documento se dice a los 2 deciles, que es prácticamente lo mismo, pero cuando uno pregunta, ¿y cómo? ¿Verdad? Porque eso uno espera que sea ahorita, ok, ¿cómo se lo van a devolver? ¿Le van a depositar? Dicen, bueno, esa es la complejidad de la elaboración. Y yo aquí, por ejemplo, ahí me faltó y quería saber qué pensaba usted, ¿por qué no llevar entonces el IVA a la canasta básica al 13%, como usted lo había hablado conmigo en algún momento, ¿verdad? Y solo librar al primer quintil, pero ahí tenemos un aumento de ingreso, porque ni el tercero, ni el cuarto, ni el quinto quintil tenemos por qué estar exentos, don Rodrigo.
Eso me parece una salida relativamente sencilla para un tema de ingresos, don Rodrigo. No, es obvio. Yo no veo por qué la gente más afortunada de este país y los que no estamos sufriendo, gracias a Dios, no todos estamos sufriendo, pero tenemos que ponernos la mano en el corazón para los que lo están. Yo no veo por qué tenemos que subirle los impuestos a todos, más de lo que hay que subirlos, producto de subsidiar al 40 o al 50% de la población con más ingreso de este país, porque es la canasta básica. Yo no veo la lógica. Y sí deberíamos, y yo repito en esto, y hay gente que no está de acuerdo conmigo, respetuosamente yo seguiré insistiendo en esto, todos deberíamos pagar el 13% y devolverle al 20 o al 40% más pobres, con menos ingresos, el 13% que ellos pagaron. Pero no veo por qué se le debe eximir a la gente rica el arroz, los frijoles y el atún y el aceite que compran en los supermercados. Sí, porque de hecho, digo, si van a crear la plataforma para devolver el 1%, entonces no sé si a usted le parece una salida plausible, don Rodrigo, y relativamente sencilla, entonces pongamos 13. Esa es una de las soluciones que usted piensa o ha pensado en la propuesta del Fondo Monetario Internacional. Vea, si la memoria no me falla, y tengo que preguntarle a un amigo que se sabe los números fiscales mucho mejor que yo, cobrar el 13 a la canasta básica para todos nos generaría 0.78 del PIB. Y eso es fácil, directo. La canasta básica al 13. Y les podemos devolver a los pobres, a la gente que no está, a la gente que está sufriendo, 1.28 del PIB. Digamos casi que una tercera parte. Y nos da 0.5 del PIB para cerrar el déficit. Esos no son montos menores. Pero ¿por qué será? ¿Será que alguien no quiere trazabilidad en los impuestos del IVA sobre los componentes de la canasta básica? Es una pregunta que hago yo, no estoy acusando a nadie. Pero ¿usted qué cree? No, es que no puedo creer nada, Randall, porque no entiendo cómo puede ser que algo que parece tan obvio no esté incluido ahí. Entonces hay algo que yo estoy equivocado y que salga el gobierno a corregirnos, a informarnos, sería muy útil. ¿Por qué no generar el 0.78, devolver el 0.28 y tener un ingreso adicional de 0.5? No podemos meterle el IVA a los que tienen, a los desaventajados económicamente. No es justo, no es el tipo de sociedad que queremos, pero no podemos dejar 0.5 del PIB en la mesa para subsidiar a los que no tienen problemas económicos. A los que necesitan, sí. Don Rodrigo, acabo de rebelarme contra mí mismo, porque yo dije, voy a guiarme en la propuesta para la entrevista, pero acabo de caer en cuenta, y además me lo advirtió una persona que respeto mucho y que es muy inteligente, de que esta propuesta que yo tengo aquí, que es la del gobierno, digo, para ser realistas, esto no va, seamos sinceros, esto no va porque no tienen los votos. Y entonces, en lugar de construir sobre un texto tan desafortunado, mejor lo aprovecho preguntándole cómo haría usted el texto, o cuál sería su propuesta, porque yo lo metí en la propuesta del 13%. Pero no sé si esa era una idea que a usted le rondaba en un posible acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Por supuesto, Randa, si solo lo hablamos usted y yo, ¿hace cuántas semanas me dijo? ¿3 semanas o 2 semanas? Un poquito más, que hablamos de esto como un mes. Y desde hace un mes yo vengo diciendo que ese 0.5 del PIB del IVA a la canasta básica, después de devolver a las personas menos privilegiadas del país, debería estar en la mesa.
Yo creo que, Randall, yo he hablado varias veces, y creo que una vez se lo dije en una de las conversaciones que tuvimos, en este país tenemos que hacer un programa de verdad de reestructuración de nuestro estilo de vida, para utilizar la analogía que usted puso, del tío, etcétera. Una reestructuración fundamental de nuestro Estado, de nuestra economía y de nuestro contrato social. Costa Rica puede ser y debe ser uno de los países prósperos del mundo, pero no lo estamos haciendo. Entonces, la estrategia que a mí me hubiera gustado ver que el país le presenta al fondo, y le voy a repetir algo que le dije hace meses, es un pilar de estabilidad fiscal, un pilar de competitividad, crecimiento, reactivación y un pilar de cohesión social. Separados analíticamente en esos tres columnas, aquí usamos la palabra ejes a menudo, en esos tres ejes, ¿verdad? Porque no solo es llegar no es solo llegar al 8 de mayo del 2022 ni al mediados del 2025. Esta es la oportunidad de dar un cambio de rumbo, un golpe de timón para poner a Costa Rica en una trayectoria mejor y reconstruirnos mejor de la mediocridad crónica que estábamos sufriendo. Que usted la sabe, baja productividad, alto desempleo, una pobreza que estaba estancada, terrible distribución del ingreso, terrible distribución del ingreso en mucho empujada porque los empleados públicos ganan el doble, usted lo sabe, que los empleados del sector privado. Yo no tengo una campaña contra los empleados públicos, yo los aprecio mucho, pero no, ¿cómo vamos a subir el ingreso de los empleados del sector privado si no los estamos haciendo más productivos? La gente gana de acuerdo a la productividad. Tres grandes pilares. Empecemos por el fiscal, que es el que aparentemente el gobierno quiso hacer. Bueno, obviamente tenemos una asignación de gastos, bueno, ingresos suficientes, gastos que no son sostenibles, gastos que además son muy ineficientes en dos dimensiones. Primero, muy ineficientes porque gastamos mucho en cosas que no son de alta productividad. Mantener 330 entidades del Estado, algunas redundantes, altos gastos de planilla, altos gastos de intereses, altas transferencias a la educación y transferencias ineficientes. Yo sigo insistiendo que el gasto de educación en Costa Rica es absolutamente ineficiente. Gastamos el 8% del PIB y estamos al fondo de la distribución del ranking mundial, o muy cercano al fondo, mientras que, no digamos Finlandia, Noruega y Corea, gastan mucho menos que nosotros y están arriba. Hablemos de Vietnam, gastan 4% del PIB y están de número 8 en el mundo en las PISA. Eso es un gasto eficiente. Entonces, cuesta mucho decirle a una ciudadanía, págueme impuestos en este contrato social que tenemos, que es, usted me paga impuestos y yo me comprometo a darle ciertos servicios, cuando esos servicios son dejan mucho que desear en términos de calidad, ¿verdad? Y son cuando la gente... Son bastante malos. Bueno, la gente que tiene recursos paga 2 veces por seguridad. Paga en la puerta del condominio y paga los impuestos generales de la policía, con los que se financia la policía. Y podemos seguir. La gente que tiene recursos paga 2 veces por la educación de sus hijos e hijas, ¿verdad? En la escuela privada y en los impuestos generales que le transfieren el 8% al Ministerio de Educación. Eso es una tristeza. ¿Y por qué digo yo que es una tristeza? Que un rico pague por una escuela privada a mí no me importa. Lo que demuestra es que la gente que tiene medios se quiere salir de recibir servicios públicos para recibir mejores servicios públicos. Pero eso significa también que hay una gran cantidad de costarricenses, que es la enorme mayoría, que no tiene esas ventajas.
Y eso hace que la igualdad de oportunidades se nos esté echando a perder. Las oportunidades que tienen los niños y las niñas de hogares con recursos limitados, obviamente son inferiores a las oportunidades para formar capital humano de los niños y niñas de los hogares más beneficiados. ¿Qué estamos haciendo, Randall? Sembrando las semillas de la desigualdad del ingreso, como hicimos en el año 80, con los 380,000 personas que no terminaron la escuela y que ahora están en el sector, que no se graduaron del programa educativo en que estaban y que ahora están en el sector informal. Entonces, en 15 años, en 20 años, esa desigualdad va a seguir creciendo a una tasa acelerada. Entonces, no es solo cerrar la brecha fiscal, es cerrar la brecha de crecimiento, la brecha de eficiencia, la brecha de calidad del Estado mínima, poner a producir a la economía, quitando las... Yo lo he dicho muchas veces, 1/3 de la economía costarricense no está bajo la ley de competencia. Tenemos el Instituto Costarricense de Electricidad, que es un monumento a las tarifas altas, 20% más caras que el que sigue en América Latina. Y podemos hablar de por qué. Tenemos una serie de distorsiones a la competitividad que les genera rentas, pero no en el sentido del impuesto a la renta, sino beneficios extraordinarios no merecidos a grupos empresariales que todos sabemos quiénes son, etcétera. Y ahí es donde a mí me hubiera gustado pensar que un programa ante el Fondo Monetario, con la urgencia que el país sabe hay que hacer, hubiera sido un repensar el país y hacer una propuesta bajo ese instrumento. Decir que bueno, que hay tiempo, no hay tiempo. Tenemos desde el 6 de marzo en este berenjenal del coronavirus, bueno, y para cuándo vamos a negociar con el fondo, vamos a rediseñar ese programa, vamos a poner una propuesta de rediseño país de mejora, de reconstrucción, ¿en cuántos días? ¿A 5 de octubre o en noviembre? ¿Cuándo viene el fondo? No, y además ya pasó una semana, desde que conocimos esto y es exactamente el mismo. Pero yo quisiera, tal vez es por el ejercicio mental que estoy haciendo, Rodrigo, concretar algunas de las cosas que me ha dicho, porque efectivamente son los objetivos, que usted me acaba de contar, son los objetivos de un ajuste estructural. Creo que la cuestión está en las formas. Le voy a tirar una que sé que es polémica, a ver qué piensa usted siguiendo con sus objetivos, pero si nosotros invertimos, o gastamos, porque realmente lo gastamos, el 8% del PIB en educación, y somos los últimos en pruebas PISA, yo sinceramente para el siguiente año daría el 7 y me ahorraría el 1, e intervendría inmediatamente el Ministerio de Educación con el fin de cambiar la estructura para que con el 7% me alcance. Y yo sé que me van a decir, Randall, es inconstitucional, se te olvidó, no sabes nada, y en la Constitución dice que es el 8%. Sí, pero antes de ese artículo en la Constitución dice que el país tiene que velar por la estabilidad de las finanzas. Y si no se cumple el primero, es imposible cumplir el segundo. Entonces yo sí creo que se puede hacer. Pero no sé si es una propuesta que usted me va a decir, uy, Randall me puso atención, pero se perdió en el camino, o podría ser una propuesta concreta. Rodrigo, lo que estoy pensando es en construir medidas. Pero ándale, a mí me encanta venir a su programa porque usted tiene una gran claridad mental. Lo que yo le voy a decir a usted es que sin tener el objetivo claro, sin tener el destino hacia dónde vamos claro, no podemos trazar la ruta. Entonces, vea estos dos escenarios. Si el destino es brincarse el Rubicón hasta el 2022, lo que el gobierno propuso es la ruta para llegar ahí. Pero entonces entra el juicio de valor, es ahí donde deberíamos ir. Y es lo que usted y yo hemos estado discutiendo, que este país no debe satisfacerse con ir a brincarse este Rubicón. Este país debe proponer y tratar de llegar a un objetivo de una sociedad de mayor prosperidad compartida, ¿verdad?
Y eso es lo que requieren los ajustes verdaderos. Entonces, ¿cómo llegar a una sociedad de prosperidad compartida, donde la mayoría de la gente sea clase media, donde los servicios públicos sean de la calidad que sabemos los estados bien manejados pueden producir en el norte de Europa, en en los países de la OCDE, donde nos gusta vernos, donde la gente no tenga vulnerabilidad económica, donde la distribución del ingreso y sobre todo la distribución de oportunidades sean baluartes de la interacción social. Y se puede hacer. Entonces, claro, si usted dice, vámonos para Guatemala o para Salvador, esta es la ruta. Cuando decimos, vámonos para el bienestar compartido, que para eso entramos a la OCDE, la ruta es totalmente otra. Entonces, ¿cómo llegar ahí? En educación, toda la razón del mundo, Randall. ¿Cómo puede ser, y ahí es donde yo digo que hay veces el camino al infierno está pavimentado, buenas intenciones, ¿cómo puede ser que Costa Rica haya hecho una decisión de asignar 8% del gasto público a educación cuando el número de estudiantes está cayendo porque el bono demográfico se nos hizo una factura? ¿Verdad? Entonces, hay escuelas que ya no llenan el número de estudiantes, no tiene ningún sentido invertir lo mismo cuando el número de pupilos y pupilas se está cayendo. Además, metemos el 8% de educación en un sistema que, si usted piensa que los sistemas de Hacienda son insuficientes, yo creo que podríamos tener una conversación, y a mí me gustaría sugerir que usted invite tal vez a la gente del Ministerio de Educación Pública a un sistema de administración de los servicios públicos de educación que son terribles. Randa, yo le hice una pregunta un día de estos a un amigo. ¿Qué entidad que tiene 4.300 millones de dólares, 8% del PIB, 6 por 8, 4.800 millones de dólares de presupuesto, 4.000 sucursales, 85.000 empleados, y no sé cuántos niños estudiantes habrá ahora, pero cientos de miles de estudiantes, no puede tirar una planilla por su sistema cómputo? Sí. No puede evaluar el desempeño de sus empleados, ni el aprendizaje de sus estudiantes, porque no tienen sistemas. Entonces, ahí es donde tenemos que entrar en cosas específicas, pero tenemos que definir qué rumbo país, qué visión país tenemos. Y pasar el Rubicón, desde mi punto de vista, no es lo que Costa Rica merece. Claro, pero entiendo, pero estamos en un zapato, y el zapato es que nos queda poco tiempo para construir una propuesta concreta que nos aproveche a hacer cambios estructurales, porque tenemos la oportunidad, la presión y la excusa para hacerlos, y entonces construir, digamos, algo concreto respecto a esto. Déjeme empezar la propuesta con los ingresos, don Rodrigo. Sí, señor. Entiendo que es imposible hacerle una propuesta seria al Fondo Monetario Internacional sin incluir los impuestos. En su criterio, ¿cuáles incluiría usted? Primero, déjeme decir algo porque no quiero ninguna confusión. Sí, señor. Subir impuestos, vender activos, son buenas medidas públicas siempre y cuando esos ingresos adicionales no se voten en seguir haciendo más de lo mismo. ¿Ok? Entonces, si estamos hablando bajo el supuesto de que se va a hacer lo correcto en la parte de gastos y cambio estructural, entonces yo le diría a usted cuáles son los impuestos que yo apoyaría. Ok, ¿prefiere empezar al revés? Bajo ese argumento me parece muy rápido. Exactamente. Okay. Empecemos al revés, concretamente en el gasto. Hay 330 instituciones, supongo que cerraría alguna. Hay que cerrar algunas, pero echemos para atrás, Randa. Yo creo que aquí lo que nos falta en Costa Rica es enfocarnos en el bosque a veces y no enfocarnos en un solo árbol del bosque.
Póngase a pensar. Le voy a decir un ejemplo. Las exenciones tributarias son 5.8% del PIB, ¿verdad? Y hemos venido hablando de eso por años. ¿Qué hay ahí en el plan? 2 exenciones que se quitan. La de la Caja de Ande y la de la Sociedad de Seguros de Vida del Magisterio Nacional. Y el salario escolar. Y el salario escolar. Eso nos da 0.000 algo. Entonces, una medida simbólica para decir que cortamos exenciones, pero no es una medida efectiva. Ahí hay que entrarle a los verdaderos. Y la discusión de las zonas francas, ¿verdad? Dejando a las zonas francas afuera, todavía tenemos 3 puntos del PIB ahí, en exenciones que no tocan las zonas francas, creo que son 2.8, más o menos, y podríamos ya cortar 3, así todos como la Caja de Ande, como la otra. Eso es una. ¿Qué le parecen los destinos específicos del presupuesto? ¿Por qué es que en Costa Rica las instituciones autónomas, que se convirtieron, muchas de ellas, en fines en sí mismas, acumulan esos enormes superávits que no pueden gastar? El INDER, el PANI y otros. ¿Por qué? Porque hay destinos específicos. Eso se debió haber eliminado aquí y echarse la bronca con los beneficiarios de los destinos específicos. Las parafiscales las tocan un poquito. Eso se debe haber eliminado y pasar la totalidad de las utilidades de un banco del Estado que le reparta los dividendos a su accionista, que es el Estado. Ah, no, hay que darle al Infocop, hay que darle al otro. Seguimos con eso. La exención de las cooperativas, sí, que a 5. Ok. La renta global, sí la vamos a hacer. Sí la vamos a hacer. Claro, pero en el 2025. Perdón que suene un poquito así, ¿verdad? Sarcástico. Porque yo le doy la bienvenida al sarcasmo, pero... No, don Randa, yo no diría que... Yo no soy una persona intrínsecamente sarcástica. Yo lo que estoy es triste, como costarricense. Y hay gente que dice, es que habla por la herida. No, es que la herida que todos tenemos que tener es las juventudes, los niños y niñas de este país que tuvieron al 80 una década perdida, en el 2008 otra cosa, y ahora cuántos años más vamos a tener perdidos simplemente porque no tenemos la valentía de enfrentar la discusión tal como es, porque hay gente que se va a incomodar. Yo no estoy diciendo que nos agarremos a balazos. Pongamos en estos momentos las cosas. ¿Por qué las universidades compran al 2% del IVA? ¿Por qué? Y el Ministerio de Hacienda compra el papel, la tinta, lo que compra el Ministerio de Hacienda al 13%. ¿Y las universidades al 2%? Explíquenme. Sí, o sea. Entonces, en la parte del gasto, yo creo que hay que tener una conversación con los empleados públicos, la gran mayoría de los cuales son gente decente, son gente que quiere hacer una carrera, es gente que prefiere ser productiva. Y decirles, ¿saben qué? Se gasta el 25% del presupuesto de la República en salarios. Quiere decir que en promedio ustedes ganan 3 veces más, ajustando por el tamaño de la economía y por el ingreso per cápita, que todos los otros empleados públicos de la OCDE, ¿verdad? Acuérdense que el empleo público en Costa Rica es 15% del PIB, 15%. De la fuerza laboral. De la fuerza laboral, y el gasto presupuestario 50%, ¿no? Mientras que en el resto de la OCDE es totalmente diferente. ¿Saben qué? Precio, es decir, salarios por número de empleados, no nos da. Conversemos. ¿Por qué no bajarlo en un año al 22, en otro año al 20, hasta que lleguemos al promedio OCDE? Díganos ustedes, señores empleados y empleadas públicas, de la manera más constructiva cómo lo hacemos. Vamos a tener que cortar y cerrar instituciones, y eso significa ayudarle a muchos empleados públicos a encontrar trabajo en el sector privado.
se ha hecho. En el este de Europa se privatizó toda la economía de esos países. Todos eran empleados públicos un día y hubo que pasarlos a empleados del sector privado, a la mayoría. Entonces, ¿cuál es la combinación de ingreso y número de empleados que ustedes ven viable y qué tipo de ayuda necesita el resto de la sociedad darles a ustedes para esa transición? Se ha hecho, ¿verdad? Cerrar, fundir, racionalizar, tecnificar los servicios del Estado. Entonces ahí vamos por la parte del gasto. ¿Ah? Dejar de darle exenciones a la gente para invertir más en infraestructura, la asignación. Y una vez que usted entiende eso, usted dice, ahora sí, ¿cuánto necesitamos de ingresos para hacer ese cambio de vida, ese cambio de estructuras, ese país más productivo? ¿Cuánto necesitamos de ingresos? Entonces, veamos, podemos vender algunos activos, pero para hacerlo correcto, no para seguir la parranda. Podemos aumentar impuestos. Don Rodrigo, perdón que lo interrumpa, pero nada más para estructurar. En gasto, antes de hablar de impuestos, que es una muy sana práctica, que ojalá el gobierno algún día haga. Ok, usted propone, corta exenciones, revisa los destinos específicos. Corta exenciones por lo menos de 3% del PIB. Ok, 3% del PIB, así me gusta, bien concreto, ok. Revisa el tema de los destinos específicos, que en lugar de salir a las instituciones, vengan al gobierno central y yo financio, como se hizo un pedacito de las parafiscales, yo administro, digamos, esas instituciones que hoy tienen destinos específicos. Es decir, el presupuesto debería decir que todos los impuestos por alcohol y tabaco que le llegan al ENDER, que antes era LIDA, que antes era LIDCO, tienen que entrar al presupuesto de la República y el INDER debe ir a competir con el Ministerio de Transportes, con las otras entidades, ayer salió don Michael Soto diciendo que no le iba a alcanzar la plata para la seguridad pública. El INDER tiene superávit de cientos de miles de colones. Bueno, entonces los diputados dirían, ¿qué me importa más ahora? ¿Lo que estaba haciendo el INDER o el habituallamiento de la policía? Claro. Eso es lo que debe ocurrir año a año. Perdón, don Randa. No, está bien. Ese es el segundo. Eliminar todos los destinos específicos. Ok. Renta global de inmediato. Inmediato. Ok. Cierre de instituciones que estén duplicadas y disminución. Aquí le entendí en esa conversación con los empleados públicos, que es decir, vean, la plata no me alcanza, que tengo esto para pagar, entonces cojan ustedes, como se hace muchas veces en la empresa privada, le rebajo a todos para que me alcance a todos y no eche a ninguno, o echo a unos y los otros tienen su salario completo. Escojan ellos, ayúdenos. Y si usted se endeuda para pagar prestaciones, habrá gente que se ahorra con prestaciones, hay gente que le falta poquito para pensionarse, se puede hacer un acuerdo para pagarle las cuotas hasta que se pensione, y un acuerdo con la caja para para darle crédito por años de servicio, y en valor presente es que ahí es donde yo no veo la técnica económica financiera, y entonces usted hace un cálculo de valor presente. ¿Qué me sirve más para Randall Rivera? ¿Darle las prestaciones o que se quede? Entonces endeúdese para pagar esas prestaciones. Ese es un cambio estructural. Si congela la plaza. Claro, porque si la rellenan es un gasto innecesario. Ok, ahí está el gasto. Vamos al ingreso. ¿Cuáles impuestos pondría usted en la propuesta? Vean, hay impuestos como el IVA. Yo le dije subir el IVA en general 2 puntos al 15. No me gustan los impuestos, menos me gustan los impuestos indirectos, pero la necesidad tiene cara de caballo, decía mi abuela, y hay que hacer esto ya. Y entonces 2 puntos del IVA, devolviendo el IVA a la gente menos beneficiada. Pero solo canasta básica. No, en general. 15 para todo. Y devolviendo la canasta básica. Sí. Ok. Es que este impuesto a las transacciones financieras no es una panacea y no es permanente.
No, yo entiendo eso, don Rodrigo, pero usted subiría el IVA general a 15 y le devolvería al quintil más pobre no solo el IVA de la canasta básica, sino todo el IVA. Todo el IVA. Hombre, si no lo hacemos más regresivo. ¿Ah? ¿Es usted demasiado progre? No, es que yo creo que un país con la desigualdad que tiene no es sostenible en el mediano plazo. Está bien, yo sí soy sarcástico. Cuando le dije progre es porque usted volvió un impuesto por naturaleza regresivo, cuando usted le devuelve todo el IVA al quintil más pobre, al primer quintil, se volvió de la noche a la mañana el IVA un impuesto progresivo. Menos regresivo, o por lo menos menos dañino. Porque, Randall, es que la economía no es un fin en sí mismo, los números fiscales no son un fin en sí mismo, es la calidad de vida, es la paz social, es la armonía. Yo no quiero que si aquí le metemos 20% el IVA y a los pobres, perdón, a la gente menos beneficiada, a los más desaventajados, les pegamos el garrotazo y no les devolvemos nada, en algún momento usted va a tener que salir con guardaespaldas, Robert, porque no es sostenible. Es más, me animo a ponerle el 16 al IVA, el 16. Si se le devuelven a todos, incluso el 16, don Rodrigo. ¿En renta? En renta. Primero, y unificárselo a todos. Déjame quitar a las universidades, se les acabó las grandes ventajas. El 15% pleno generaría 1% del PIB. Levantarle a las universidades y que compren al PIB corriente, pues vamos a lo mismo. Ahí, eso nos generaría un 1%. Entonces, unificar a todos, etc. Después, ¿qué otro impuesto, Randall? Yo creo que sí hace falta. ¿Renta? Sí, hace falta una renta, pero con solo globalizarla a las personas, con solo globalizarla, usted no necesita subir las tasas. Del Banco Popular usted le deducen el 8% de las inversiones que usted tiene en el Banco Popular, al 15% en las inversiones que usted tiene en el Banco Nacional, y después usted va y paga renta al 30%. Unifíquelo todo sin tocar la tasa, y ahí le da otro buen poco de plata. Entonces usted no subiría las tasas de renta. Usted no subiría las tasas de renta porque ya lo está globalizando. Exactamente, ¿para qué subir la tasa? Ok. Después, ¿y por qué a las empresas cobrarles por diferentes tractos? Cóbrenle lo mismo. A una empresa que se ganó 100 millones de pesos y a una empresa que se ganó 1.000 millones de pesos, usted no es lo mismo que las personas. Ahí no hay un problema de distribución y de equidad. Una empresa es una personería jurídica. Cóbrele la misma tasa a todos, y si usted baja la tasa, en realidad estaría, al ampliar la base, posiblemente recolectando más plata. Pero habrá que echarse una bronquita o una broncota, depende de los diferentes grupos. La tasa Tobin, le admito, don Rodrigo, yo soy un alérgico de la tasa Tobin, y tras eso de que soy alérgico, ayer leí un artículo de opinión que me pareció espectacular de Edgar Robles, el ex superintendente de pensiones, que yo dije, por Dios, jamás tasa Tobin, o con algunas excepciones. Pero ¿a usted qué le parece? Porque le escuché decir que le leí en La Nación que usted estaba de acuerdo con la tasa Tobin 2 años, pero no sé si en esta reconfiguración, con el IVA 15, con la renta global, seguiría apoyando la tasa Tobin. Mira, la tasa Tobin es una cosa peligrosa. Argentina, como yo no sé si lo mencionó este señor en ese artículo o no, pero yo lo había leído antes, Argentina puso una tasa Tobin bueno, no es una tasa Tobin, puso un impuesto a los débitos bancarios, pero también puso un impuesto a los créditos bancarios, ambos de 0.6. Es decir, paga el que manda la plata y paga el que recibe la plata, ¿verdad? Y aún así lograron recoger el 1.5% y se les echó a perder el sector financiero. Brasil tuvo una cosa que se llamaba CPFM, donde nunca pudieron cobrar mucho.
Colombia la hicieron provisional al punto 2, ahora está en el punto 4. La tasa Tobin no puede durar mucho. Yo vería la tasa Tobin, y además tiene lo que decía este señor Robles, de que las transacciones financieras, la desintermediación, etcétera, se van a dañar muchísimo. Entonces, es como cuando a usted le ponen una medicina, un medio de contraste para operar el corazón, que usted sabe que le va a dañar los riñones, ¿verdad, Randall? Y bueno, tiene que escoger entre riñones sanos o un corazón sano. La tasa todavía es muy peligrosa. Yo la dejaría al final y únicamente para cerrar la brecha de lo que no alcanzó con vender activos y con subir estos impuestos, en vista de que empezamos por donde debería empezar el país, por los cortes. Okay. Y ahora sí, con los cortes que podemos hacer, hay que cerrar la brecha. Vamos cerrándola. Mira, nos faltó un poquito por un poquito tiempo. Lo único que nos queda es la tasa Tobin, pero ojalá no haya que llegar ahí. Ok, y si la pone, si la pone, digo yo, en este ejercicio que estamos haciendo, si toma en consideración la tasa Tobin, yo solo le pediría aplicar lo que se ha aplicado en otros países, Colombia, Perú, por ejemplo, incluso Argentina, Luis, aunque tenían débito y crédito, que era volver exentos el depósito de salarios, las pensiones y las operaciones bursátiles. Digo, las operaciones bursátiles cuando mínimo, cuando usted todos los días negocia al final de los 365 días por 0.3, no solo perdió la plata que metió, sino que además quedó debiendo. Pero además hay algo que yo le quería preguntar también, don Rodrigo, con toda humildad, porque yo se lo planteé al ministro el otro día. De hecho usé un ejemplo del arroz con cantonés y quedé con la impresión de que él no me había entendido lo que yo había querido decirle. Y después se lo pregunté a un par de economistas. No voy a usar, para no repetir el ejemplo del arroz cantonés, pero voy a usar el ejemplo de una soda que vende comida. A mí me ponen el impuesto del 0.3 y entonces me pueden decir que Febe, cuando viene a comprarme un taco, solo va a pagar el 0.3 si me paga con tarjeta, o si fue a sacar la plata al cajero, lo que sea, solo paga el 0.3. Pero yo empecé a ver que no es cierto, porque en toda la cadena de valor usted le va a agregar el 0.3. Es decir, yo hago el taco, entonces al que le compro, perdón que los antoje hasta ahora, al que yo le compro el repollo, al que le compro la salsa de tomate, al que le compro la mayonesa, al que le compro la carne, al que le compro las tortillas, al que le compro el aceite, a quien le pago para que cocine y al motorizado que le pago para ir allá, yo cada vez que les pago tengo que pagar el 0.3. Entonces, el taco que vendía 1,000, lo necesito subir para recuperar el 0.3 que he gastado en toda la cadena de valor. Entonces, cuando Febe va a comprarme el taco, no es cierto que solo pague de más el 0.3, porque ahora no va a comprar un taco de 1,000, va a comprar un taco de 1,300 o 1,400 más el 0.3. Es decir, me encarece los productos y al mismo tiempo hace que ella, al comprarme un taco de 1,300, en lugar de 1,000, tenga menos plata para salir a comprar otras cosas, por lo que seguramente también se caerá el ingreso por IVA, porque ahora todos compran menos porque gastan más en el taco. No sé si está, digo, discúlpame la metáfora, es que estoy a dieta y eso me está afectando, pero si está bien explicado, Rodrigo. Está perfectamente explicado, Randall, y hay una brecha lógica en el discurso como nos lo han presentado sobre ese impuesto. Por un lado dicen, es un impuesto chiquititillo, 0.3, y por otro lado dicen que nos va a generar el 3% del PIB. Entonces, no es un impuesto que la tasa sea chiquitica, no significa que sea un impuesto chiquito. Lo que pasa es que se cobra una tasa bajita a cada rato y sobre muchas cosas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puede ser que un impuestico tan bajo nos genere 0.3 del PIB cuando el 15%, el IVA al 15% pleno, nos daría un 1% del PIB? A final de cuentas,
la presión fiscal tributaria sobre la economía, si usted sube el IVA a 15%, es una tercera parte de el impuesto que mal llamamos en Costa Rica Tobin, porque no tiene nada que ver con lo que propuso James Tobin. Pero de hecho, James Tobin debe estarse revolcando. Yo creo que no. Yo creo que diría, eso no fue lo que yo dije. Pero bueno, entonces hay una contradicción lógica enorme, ¿verdad? En ese sentido, y difícil de digerir, ¿verdad? Yo le agradezco a toda la gente que está preocupada por mi colesterol, porque dicen que yo solo pongo ejemplos de comida. Gracias. La otra cosa con los impuestos, si me permite, don Randall, darle caballo aquí, es que en Costa Rica la evasión, y usted se acordará que la primera declaración pública que yo di el 28 de noviembre fue que la evasión y la elusión eran problemas muy grandes. Y en aquel momento me preguntaron que si deberíamos poner más impuestos. Yo recién llegado al ministro de Hacienda el día que empecé, yo dije no, aquí lo que hay que hacer es cobrar los impuestos bien. Entonces, esa parte no se nos puede olvidar. Parte del problema que tenemos en cobrar impuestos es que tenemos demasiados impuestos, 100 y pico. Yo que fui ministro de Hacienda, a veces digo que eran 101, 103, ¿verdad? Es muy complicado. Entonces, debemos simplificar el sistema, cobrarlo mejor. No tenemos las herramientas modernas, tenemos algunas herramientas que no usamos, pero no son herramientas modernas, y por ahí tenemos que empezar a trabajar ya, y eso es parte de la receta. Porque acuérdese que nosotros lo que necesitamos como costarricenses es esperanza, credibilidad, y yo creo que la esperanza la merecemos, pero no puede ser una esperanza ilusa. Tiene que ser una esperanza basada en saber qué es lo que estamos haciendo, qué es lo correcto por hacer y que lo estamos haciendo bien. Entonces, una reducción del número de impuestos, consolidarlos, manejarlos mejor, pero empezando ya, podría ser un elemento muy importante para saber que incluso en el futuro podríamos bajar la presión tributaria sobre la economía una vez que se haya consolidado la situación fiscal. Ahora, pero no poniéndole fecha de caducación a los impuestos, sino que el país, cuando estemos mejor, diga, mira, ya estamos bien, los servicios públicos están mejorando, ahora sí, démosle una devolución a la población de este país que tanto suda para ganarse estos recursos. Claro. Don Rodrigo, ya voy a entrar a la evasión. De hecho, era el último tema que tenía, la evasión y la elusión. Pero aquí me dicen, y tienen toda la razón, bueno, pero es que no me respondió si aumenta el taco o si aumenta el taco. Yo sé que usted que estaba implícito en la respuesta, pero para que lo oiga la persona, si aumenta el taco, como yo le dije, ¿verdad? Mire, el taco va a aumentar. ¿Cuánto aumenta el taco y cuánto disminuyen las utilidades del taquero? Dependen de un concepto técnico que se llama la elasticidad de demanda por los tacos, ¿verdad? Entonces, si el impuesto todavía, volvámonos del taco a la gasolina, la elasticidad por combustibles es inelástica la demanda. Ahí va a subir la gasolina y no va a pagar Recope o el bombero, porque la gente no tiene ninguna otra opción. Si los tacos, hay muchos sustitutos a los tacos y hay, la gente cocina en la casa. Sí, la gente puede decidir no comprar tacos porque están más caros. Porque están más caros, entonces ahí el taquero se va a tener que comer un poquito el costo de eso en sus utilidades. Es un concepto técnico, pero yo creo que es intuitivo. Claro, pero para resumirlo, mi costo de hacer el taco sí sube. Claro. Ok. Porque si no habría caída en su utilidad. Sí. La pregunta es, ¿qué cae? ¿Su utilidad o si la utilidad cae o el precio sube? Okay, está bien. Una de las dos tiene que pasar.
esas dos se mueven, pero hay una realidad constante. Mi costo de hacer el taco sube. Ok. En el tema de la evasión, no sé si ayer vi un informe que emitió la Contraloría General. Yo lo leí en la mañana, hice un video después porque me pareció que hay 10 cosas que a mí me dieron escalofríos. Hacienda no tiene un registro único de contribuyentes. Eso suena muy técnico, pero significa que que usted está inscrito en pagar el IVA y en pagar renta, pero si usted está en el de aduanas, entonces no se hablan entre ellos. Entonces yo puedo traerme, como pasó, 317 mil millones en aduanas y no pago y no aparezco en el del IVA, y uno dice, ¿y qué se trajo? ¿Qué se trajo con los 317 mil millones? ¿A dónde vendió eso? O, por ejemplo, no estoy tampoco en las exenciones, estoy en las exenciones y no estoy en los otros dos. Entonces, yo debo 4 años de IVA y renta, o no declaré ni IVA ni renta, pero tengo exenciones que me favorecen con 17 mil millones. Es decir, no se hablan los sistemas y eso asusta. 60 personas y empresas que están morosas y 8 que ni siquiera presentaron declaraciones en los últimos 4 años recibieron beneficios de exención de 17 mil millones de colones. 20 mil contribuyentes fallecieron antes de que se inscribieran a tributación. Yo estaría asustadísimo si trabajara en tributación, si fueron los fantasmas a inscribirse. 82 beneficiarios de exenciones ya fallecieron. 42 importadores trajeron 370 mil millones de colones en 3 años para aduanas, pagaron el impuesto en aduanas, pero no están inscritos en pagar el IVA. Es decir, se trajeron quién sabe qué, pero no vendieron nada. Digo, estoy siendo sarcástico también. 9.282 contribuyentes están inscritos para presentar declaración sobre la renta, pero no están inscritos para pagar el IVA. Entonces, ¿de dónde agarran las utilidades que tienen si no venden nada? Ni servicios ni bienes. Hacienda tiene 10 herramientas informáticas para control tributario. Yo sé que no son las mejores, pero 2 de esas nadie las ha usado en 3 años. Es decir, no hay una sola consulta en 3 años en 2. Y en una, hay una consulta de un usuario de Hacienda que podría presumir que es usted, una consulta en 3 años de un sistema de Hacienda, y 6 de cada 10 actividades planteadas en el área de ingresos del Ministerio de Hacienda quedan pendientes al finalizar el año, y usted ve esto y usted dice, digo, con todo el respeto, uno dice, hey, no, váyanse para donde quieran con los impuestos, pero mientras esto esté así, yo no pago un 5 más. ¿Qué quiere que le diga, don Randall? Que yo estoy muy triste, sí, que cuando yo llegué a Hacienda, esto fue un shock brutal, sí, que hay que arreglarlo. Vean, es que no solo no se hablan los sistemas, sino que la gente no comparte la información. Usted está hablando de 3 direcciones generales que cada una tiene su registro independiente de personas y empresas. La Dirección General de Tributación tiene los que deberían pagar IVA y renta. La Dirección General de Aduanas, los importadores. La Dirección General, la Dirección de Hacienda tiene las exenciones. Entonces, yo desafortunadamente, usted sabe que a los 3 directores, yo con mucho dolor en el alma les pedí la renuncia. Sí. A nadie le gusta despedir gente. Porque una cosa es que los sistemas no se hablen, don Randall, que es malo, que es producto de falta de inversión a través de los años. Pero por el amor de Dios, yo les decía, porque usted no agarra una llave maya, porque no se la pueden mandar, es increíble, y se la comparten, la base de datos, y hacen cruces en Excel. Uh-huh. Esa es la gran duda y la gran desazón que a mí lo que me preocupa, don Rodrigo, antes de ir a la pausa comercial, yo le agradezco porque después de hace una semana, es la primera vez, y por eso le agradezco el ejercicio, que no solo desarmamos la propuesta del FMI, sino que construimos otra más plausible. Vea que aquí me decían, no le preguntó sobre los impuestos a los bienes inmuebles. Vean, con lo que don Rodrigo me dio, ya usted no necesita esa otra, ¿verdad? Pero a mí lo que me preocupa es que cualquiera que se atreva a mencionar esto le va a pasar lo que a usted le pasó. Yo sé que usted renunció y va a decir que lo fumigaron. No, usted renunció, pero en la práctica el ambiente
sí, se lo generaron para que eso pasara, don Rodrigo, en el sentido de que cualquiera que plantee, comámonos este costo político, le van a decir chao. No, Randall, seamos absolutamente claros con la opinión pública de Costa Rica. Yo fui, para todos efectos prácticos, destituido como ministro de Hacienda. Bueno. El señor presidente de la República me dijo, me presentás por favor la carta de renuncia. ¿Y qué voy a hacer? Decirle no. Ok, es que yo había entendido que usted en ese ambiente dijo, no me voy, pero no, le dijeron, no, andate. No. El señor presidente, con toda la autoridad, con toda la investidura constitucional y el poder que le da la Constitución de la República, y yo humildemente, él me dijo, Rodrigo, yo quiero un cambio de Hacienda, tenga la bondad de presentarme la renuncia. ¿Y usted qué dice? Se para y le dice, con muchísimo gusto, señor, bueno, no, con muchísimo gusto, señor presidente, a sus órdenes. Le mando una carta a las 5:30 de la tarde, que fue lo que hice. Yo creí que eso estaba clarísimo. A veces a mí me llama la atención que en redes sociales dicen, este chaval no me hizo nada mientras estuvo ahí, o por qué no habló tan duro, etcétera. Por eso se fue. No, a mí me fueron. Y no tengo ningún problema con eso, más que estoy tratando de clarificar para su información, porque me sorprende que usted no sepa, Rando. No, ¿sabe por qué, don Rodrigo? Y se lo digo por dos cosas. Uno, porque hay un montón de comentarios en redes sociales diciendo, es que él se fue. Y lo otro, porque en la entrevista, y es que yo me estudié todas las entrevistas que usted dio hasta hoy. De hecho, tengo la oficina llena de papeles. En la entrevista con Claudio Alpizar, usted le cuenta, digamos, cómo fue que llamó por teléfono al presidente, ¿verdad? Después de lo de la solicitud de veto, y que él le dijo, no, preocupate por tu salud, no sé qué, no sé cuánto, y entonces usted le dijo a Claudio, y entonces yo ahí me tenía que ir. Entonces yo sobreentendí que me tenía que ir, es decir, no, yo aquí no me puedo quedar porque no me hacen caso, me voy. Pero me alegra mucho que lo haya aclarado para mí, para la gente que está ahí. A usted le piden una renuncia. Para ser más claro, yo antes de que me operaran, yo estaba en el hospital, y yo le agradecí mucho al señor presidente que me deseara bien en mis términos de salud. Tal vez yo estaba haciendo un poquito, no sé qué, porque me iba a meter a la sala de operaciones inmediatamente, y yo le dije al médico, espéreme, porque hay un temilla ahí de la ley que exime a las municipalidades. Entonces yo llamé al presidente, con gran generosidad me dijo, preocupate por tu salud, esto es otro tema, pero yo sí le dije, le voy a enviar una carta instándolo a vetar esa ley, por la razón que ya sabemos que esa ley, la firma de esa ley y la aprobación de parte de la Asamblea nos bajó la categoría o la calificación de la deuda, y nos está costando muchísimo dinero por día, por mes y por año. Entonces yo quería dejar por escrito, y ahí fue donde yo le dije a Claudio algo me preguntó, no me acuerdo bien, pero yo me di cuenta que al enviarle una carta así al presidente, a mi jefe, tal vez me hubiera tenido que ir. Y eso se confirmó porque él me pidió la renuncia. Claro, lo que le preguntó es si no lo exponía. Sí, me parece que si usted entendió ese día que se tenía que ir porque era exponer, digamos, la situación, y porque el jefe de fracción del PAC en ese momento hizo pública la carta que había mandado. Don Rodrigo, permítame ir a la pausa. Regresamos con el cierre y le recuerdo que vaya pensando en la canción. Bueno, muchas gracias, sí. Ya volvemos, 3:23. Sí. Son las 3:29. Regresamos a Matices, nos queda un minuto de programa. Yo agradeciéndole, por supuesto, a don Rodrigo. Don Rodrigo, para finalizar, estamos realmente metidos en un zapato, y un zapato es que el Fondo Monetario vendrá el 5 de octubre o el 5 de noviembre. Necesitamos viabilidad política, concreción, cabeza fría, presión y balance. Usted vive aquí ahora. ¿Usted ve eso posible? Claro que sí. Es más, yo no puedo darme el lujo de perder la esperanza. Yo no puedo darme el lujo de saber que este pueblo, esta ciudadanía, este país, con la historia que tenemos, vamos a decir, echemos para atrás 30 años por los próximos 10 o 15 años.
lo que debe la sociedad costarricense es exigirle a los poderes políticos, a la Asamblea Legislativa y al gobierno que se dediquen a gobernar y a maniobrar en esta crisis y que francamente dejen de pensar en qué es lo que sigue en el 2022 y la campaña 2021. Estas horas, y yo se lo dije en la renuncia, hablando de la carta de renuncia al señor presidente de la República, yo le dije, mire, le deseo la sabiduría para saber, o le pido a Dios que le dé la sabiduría para saber qué hacer, la valentía para hacerlo. Y ahora le deseo la capacidad de gestión para hacerlo bien y rápido. Yo creo que no hay tiempo que perder. Pero, ¿cuál es la opción, Randall? ¿Cuál es la opción? Este país merece esa esperanza. Don Rodrigo, le agradezco mucho. Como siempre, se me fue muy rápida la entrevista y pues siempre la disfruto mucho. Don Rodrigo, muchas gracias. Muchas gracias, don Randall. ¿No me va a pedir la canción? Sí, señor. ¿Cuál canción? Vea, no estoy seguro que yo la haya oído mucho, pero yo le diría a la gente, como la canción es un mensaje, no dejes de soñar, de un señor que se llama Manuel Carrasco, pero costarricenses, no dejemos de soñar en el país que queremos, pero tampoco dejemos de trabajar por él. Y le agradezco muchísimo, don Randall, por esta entrevista, ojalá le haya sido útil. Lo ha sido. Don Rodrigo, muchas gracias. Ahí suena Manuel Carrasco de fondo. Que le vaya muy bien. Feliz tarde. Muchísimas gracias.